En enero de 2018, un ingeniero llamado David Lockridge entregó un informe a la empresa para la que trabajaba. En ese informe advertía, con datos técnicos precisos, que el submarino que estaban construyendo tenía fallas graves que ponían en riesgo la vida de cualquiera que viajara dentro de él. Días después, lo despidieron. 5 años más tarde, el 18 de junio de 2023, ese mismo submarino se implosionó en las profundidades del Atlántico Norte, matando instantáneamente a las 5 personas a bordo, incluido el hombre que había decidido ignorar esa advertencia. Esta es la historia del Titán, el sumergible turístico de OceanGate, y de cómo una advertencia técnica precisa, documentada por escrito, fue silenciada durante años antes de cumplirse exactamente como se predijo. La empresa se llamaba OceanGate, y su fundador, un hombre llamado Stephen Rush, tenía una visión ambiciosa: llevar turistas millonarios a visitar los restos del Titanic, a casi 4.000 metros de profundidad, en un submarino diseñado por su propia compañía. El problema es que construir un vehículo capaz de resistir esa presión, la de una masa de agua equivalente a decenas de elefantes empujando sobre cada centímetro cuadrado de la nave, es uno de los desafíos de ingeniería más exigentes que existen. Los submarinos de aguas profundas certificados en el mundo entero se cuentan con los dedos de una mano, y todos pasan por procesos de certificación independientes, extremadamente rigurosos, que pueden tomar años. Rush decidió no seguir ese camino. En una entrevista, llegó a decir públicamente que había roto algunas reglas para construir su submarino, y que lo había hecho, en sus propias palabras, con lógica e ingeniería sólida detrás. En otra ocasión, frente a una audiencia de tecnología, resumió su filosofía con una frase que se volvería tristemente célebre después del desastre: si no estás rompiendo cosas, no estás innovando. La decisión más audaz, y más cuestionada, fue el material del casco. En lugar de usar titanio o acero, como todos los sumergibles de aguas profundas certificados del mundo, OceanGate construyó el casco principal del Titán con fibra de carbono. La fibra de carbono es un material extraordinario bajo ciertas condiciones, es liviana, y extremadamente resistente cuando se le somete a tensión, cuando algo intenta estirarla. Pero un submarino de aguas profundas no enfrenta tensión. Enfrenta compresión, una fuerza que empuja hacia adentro desde todas las direcciones, y ahí la fibra de carbono se comporta de forma mucho menos predecible, especialmente después de ciclos repetidos de presión extrema. Nadie, hasta ese momento, había construido un submarino tripulado para esas profundidades usando ese material en esa configuración. En lugar de someter el diseño a la certificación independiente estándar de la industria, OceanGate optó por desarrollar su propio sistema de monitoreo acústico en tiempo real, sensores que, según la empresa, escucharían el casco desde adentro y detectarían advertencias tempranas de una falla antes de que fuera catastrófica. Presentaban este sistema como algo incluso superior a la certificación tradicional. Una sociedad de clasificación marítima independiente, Lloyd's Register, se negó directamente a certificar la embarcación cuando se le solicitó en 2019. David Lockridge no era un empleado cualquiera. Era el director de operaciones marinas de OceanGate, la persona directamente responsable de evaluar si el submarino era seguro para llevar pasajeros. En enero de 2018, después de inspeccionar el casco a pedido del propio Rush, Lockridge entregó un informe detallado. Señalaba imperfecciones visibles en la fibra de carbono y advertía que el submarino necesitaba pruebas mucho más rigurosas antes de considerarse seguro para tripulación humana. Años después, declararía frente a una junta investigadora que no tenía, en sus propias palabras, ninguna confianza en cómo se estaba construyendo la nave, y que había sido muy vocal al respecto. La respuesta de la empresa no fue corregir el diseño. Fue despedirlo, días después de recibir el informe. OceanGate incluso demandó a Lockridge, alegando incumplimiento de contrato y violación de confidencialidad. Él respondió con una contrademanda y presentó una queja formal ante la Autoridad de Seguridad Laboral de Estados Unidos. No fue el único que advirtió. Años más tarde, un exdirector de operaciones de la empresa testificaría que el objetivo real de la compañía era generar ingresos, con, en sus palabras, muy poca ciencia real detrás.
Otro ex trabajador calificaría públicamente las decisiones de la empresa como una vergüenza. Pero el submarino ya tenía compradores. Cada pasajero, a quienes la empresa llamaba especialistas de misión en lugar de turistas, pagaba $250,000 por el viaje. El 18 de junio de 2023, el Titán descendió hacia los restos del Titanic con 5 personas a bordo: Stockton Rush, el propio fundador, pilotando la nave, Paul-Henri Nargeolet, un reconocido explorador de aguas profundas con décadas de experiencia con el Titanic, el empresario británico Hamish Harding y el empresario pakistaní Shahzada Dowell, junto a su hijo Suleiman. Aproximadamente 1 hora y 45 minutos después de sumergirse, el submarino perdió comunicación con el barco de apoyo en la superficie. Durante los siguientes días, el mundo entero siguió en vivo una operación de búsqueda internacional masiva, con barcos, aviones y equipos de rescate de varios países movilizados, mientras la esperanza pública se centraba en la posibilidad de que la tripulación estuviera atrapada con oxígeno limitado, contando las horas. La realidad, que se confirmaría días después, era mucho más rápida y definitiva. Según la investigación posterior, el casco de fibra de carbono había colapsado catastróficamente por la presión en una fracción de segundo, muy probablemente en algún punto cercano al momento en que se perdió la comunicación. Los restos del submarino fueron encontrados esparcidos en el fondo marino, a poca distancia de los propios restos del Titanic que iban a visitar. Investigadores posteriores, incluyendo ingenieros de la Junta de Seguridad de Transporte, encontrarían evidencia de fallas en la fibra de carbono que se remontaban al propio proceso de fabricación del casco, años antes del desastre. La tragedia desató una ola de audiencias públicas, investigaciones federales y demandas. La familia de Paul-Henri Nargeolet, el explorador con más experiencia a bordo, presentó una demanda por muerte injusta contra OceanGate, alegando que la empresa ocultó deliberadamente el verdadero estado y los riesgos reales del submarino. OceanGate suspendió todas sus operaciones. El caso se convirtió en uno de los ejemplos más citados en el mundo de la ingeniería sobre lo que ocurre cuando una advertencia técnica documentada es descartada por decisión ejecutiva, no por falta de evidencia. Queda una coincidencia difícil de ignorar entre esta historia y otras que hemos contado en este canal. Un experto calificado advierte, con datos, sobre un riesgo específico. La organización decide que esa advertencia es un obstáculo, no una señal. Y la falla ocurre, casi siempre, exactamente donde el experto dijo que ocurriría. La diferencia aquí es que David Lockridge no tuvo que esperar una investigación oficial años después del desastre para saber que tenía razón. Lo supo el mismo día que lo despidieron. ¿Cuántas advertencias como esa, en cualquier industria, se están descartando ahora mismo, en algún lugar, por la misma razón, porque frenar cuesta más caro que seguir adelante? Si esta historia te dejó pensando, dale like, suscríbete, y cuéntame abajo, ¿tú habrías subido a ese submarino?